Nosotros, como seres vivos, necesitamos movernos, ¿no? Desde que somos pequeñitos, el movimiento es necesario y con él empezamos a explorar y a divertirnos y a jugar. Y soltemos un poquito las horas de pantalla, que creo que es el principal mal que tenemos. El esfuerzo físico se puede medir. En educación física se ha medido desde hace muy poco para acá, ¿no? Es decir, cuanto más esfuerzo cognitivo he hecho, más sé de las cosas. Pero cuando uno tiene una unidad de programación y quiere plantear una educación basada en el aprendizaje situacional, es decir, donde el chico va a desarrollar lo que ha aprendido, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser en una cancha? ¿Va a ser en un supermercado? ¿Va a ser en una ventanilla de correos? Pues ahí es donde tenemos que llevar al alumno a enseñarles, ¿no? Porque el de matemáticas en tercero, en segundo, en primero, ya sabe lo que tiene que dar. Nosotros no lo tenemos claro. Hay veces que una clase de tercero y una clase de primero parecen la misma y si no fuera por la altura de los chiquillos no sabríamos si estamos en un curso o en otro, porque estamos enseñando lo mismo. Y hay una competencia específica, la número 2, que habla de los aspectos cuantitativos del movimiento, y los saberes básicos, el C, habla de desarrollar la condición física, y lo tenemos que hacer. Oye, no lo hagamos, que casi todo el mundo lo hace en septiembre, y luego te olvides. Porque es que a las 5 semanas, que nosotros ya lo hemos comprobado, todo lo que has aprendido se pierde. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación Física. Mi nombre es Antonio Iván y hoy tenemos aquí el enorme placer de contar, yo a Jesús tengo también la fortuna de conocerlo. A mí me parece un profesional como la copa de un pino. Hablábamos hace un momento, más de 30 años ya a su espalda en la docencia, en la investigación, aportando siempre valor y reflexión. Y bueno, permitidme que lo presente porque su currículum aquí nos daría para estar por lo menos 5 o 10 minutos hablando, pero Jesús, permíteme que haga esta breve introducción. Jesús Viciana, con todos nosotros, es catedrático de universidad, profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte, aquí en la Universidad de Granada, la UGR, desde el año 1993. También es autor de 13 libros, numerosos artículos indexados en revistas de alto impacto, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Granada, primer premio a la tesis doctoral del Instituto Andaluz del Deporte, premio de investigación del Colegio Oficial de Profesores, mención de honor a premios de innovación docente aquí en la Universidad de Granada. También ha participado en la evaluación de proyectos de I+D de la ANEP, la Fundación Séneca, y es miembro del Comité de Evaluación Externa de la Agencia de Calidad de las Universidades de Castilla y León, entre otras muchísimas cosas. Yo solo he hecho una pequeña síntesis de lo que lleva Jesús realizando a lo largo, como decía, de estas más de 3 décadas. Jesús, en primer lugar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues buenas tardes, encantado de poder estar aquí con vosotros. Es una desgracia, poder haber tenido tanto tiempo para hacer tantas cosas. Así que llevamos ya demasiado quizás. Pero sí, la verdad es que, bueno, pues ha sido prolífico el camino y ayudado también por muchos profesionales, eso hay siempre que recordarlo, desde mis inicios en la facultad, con Fernando del Villar, Miguel Ángel Delgado, etcétera, y todos los compañeros que allí han estado conmigo mano a mano. Pero efectivamente, bueno, pues llevamos un tiempo ya desarrollando tanto clases como perfil investigador en torno a la educación física, a la planificación, a buscar las maneras más cómodas, más fáciles, más efectivas de desarrollar la educación física en los centros. Yo estoy estupendamente y encantado de estar aquí con vosotros, así que cuando quieras me lanzas las preguntas que necesites. Yo, como te decía Jesús, un referente y además también para toda la gente que está opositando, tú eres también una de las figuras y las de las referencias bibliográficas citadas en algunos de los temas. Y además también aprovecho porque tú también te encargas también de formar a opositores para las diferentes oposiciones. O sea que, por lo tanto, tocas un montón de temas y eso también es producto, como bien señalaba, de esos años que llevas dedicado, inmerso en Sí, esta fíjate que se ha puesto de moda ahora el tema de la transferencia, ¿no? Es decir, que sí. cuando uno investiga en el ámbito académico, tiene que buscar obligatoriamente la utilidad para la sociedad, ¿no? Y yo creo que los que estamos en esto, dentro de la didáctica, de la formación de profesores,
creo que la transferencia más relevante, más importante es no soltar de la mano a los recién egresados de la facultad, ¿no? Sino seguir ayudándoles en ese proceso de transición entre lo que era la universidad y lo que es ahora el campo profesional, que son precisamente el acceso a posiciones. La verdad es que es un ámbito en el que la gente pues me lo está agradeciendo mucho a nivel personal, porque claro, supone ya entrar a tener un trabajo estable para el futuro y es muy agradable desde el punto de vista del profesor, ¿no? Que es muy, muy reconfortante. Desde luego que sí, muy satisfactorio. Permitidme, lo que conozco a Jesús, persona, aparte humanamente excepcional, profesional, como decía, como la copa de un pino. Yo todas estas cuestiones, como siempre indico, dejaré toda la información, como siempre señalo aquí en la caja de descripción. Pues Jesús, siempre comienzo con esta pregunta, tipo a todas las personas y profesionales que pasan por esta humilde casa. Y es la siguiente. Bajo tu punto de vista, Jesús, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Es una pregunta compleja de responder. Es muy compleja porque quizás nos obligas a decantarnos por algunas facetas que tiene que tener el profesor, pero el profesor en general, en su globalidad, es algo muy complejo de definir por parcelas, ¿no? Porque están todas conviviendo y retroalimentándose unas a otras, ¿no? Si nos fijamos en las últimas investigaciones que se han hecho a nivel nacional, incluso el libro blanco donde se apoyó el nuevo plan basado en competencias precisamente para la universidad, para formar profesores. Ese libro blanco que estaba coordinado creo que era por Fernando del Villar, allí en Cáceres, sí, salió como primera de las competencias saber planificar. Es decir, planificar era algo que los profesores en servicio, los que estaban ya llevando un tiempo planificando, o sea, dando clases en los centros, los profesores noveles, que llevaban muy poco tiempo, los estudiantes de las facultades, es decir, todos los ámbitos estaban tocando la planificación como algo fundamental. A mí no me extraña, yo especialmente estoy más dedicado al tema de la planificación y por eso no me extraña, porque la conozco un poquito más en profundidad. Cuando uno planifica, realmente está planificándolo todo. Tiene que saber cómo va a intervenir con los chavales en la fase interactiva de la clase, porque si no conoce el modelo pedagógico, si no conoce el estilo de enseñanza, si no conoce sus efectos sobre la motivación, sobre el aprendizaje, sobre la organización, si no conoces en profundidad la intervención, no puedes planificar bien, porque seguramente vas a planificar y luego vas a tener que cambiar algo porque no estabas previendo eso que en la práctica al final se está dando, ¿no? Por tanto, planificar implica saber evaluar, saber intervenir, conocer sus métodos. Pero bueno, sería mirarme mucho el ombligo, ¿no? Decir que la planificación es la competencia más importante. Me voy a arriesgar y voy a decir una más, ¿no? O la que yo creo que verdaderamente es la más importante. Y es innovar, es decir, que seamos capaces y tengamos la inquietud por innovar, por cada cosa que hacemos, hacerla cada vez mejor. Si somos como decía precisamente Miguel Ángel Delgado, ¿no? De Francesco Tonucci, que teníamos que tener una oreja verde, ¿no? Es decir, que no debemos terminar de madurar nunca. Tenemos siempre que tener un poco esa perspectiva de a ver si puedo hacer las cosas un poquito mejor. Y desde esa perspectiva seguro que todas las demás competencias van a venir empujándose para mejorar poco a poco, ¿no? Qué interesante estas dos competencias que señala. Yo, si me permite, he de confesarte que al inicio, te hablo en este caso en el ámbito deportivo, como entrenador cuando me inicié, Jesús, yo lo peor que era el tema de la planificación. Y te das cuenta conforme te vas formando, porque hay un elemento importante, aparte de todos los que tú has señalado, y creo que están relacionados, que es la anticipación, en cierto modo, el prepararte, el saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, por qué y para qué, con el tipo de jugadores, o en este caso alumnado, material, recursos, y tú sabes todo ese tipo de variables que influyen en nuestra praxis, ya sea como docentes o como entrenadores. Y yo he de confesar que al principio tampoco me formaron en cierto modo, es lo típico, ¿no? Pero Iván, ¿quieres llevar un equipillo? Pues venga, pues vamos a ello, ¿no? Y luego conforme, y tú muy bien también lo has dicho, Jesús, ese hambre
de querer aprender o de innovar, de querer hacer las cosas cada vez mejor, de tener ese cierto escepticismo saludable por evaluarte y pensar, ¿esto está del todo bien? ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Qué tengo que ajustar por aquí y por allá? Y creo, en definitiva, que con esos dos elementos y sobre todo también el segundo, yo creo que ya de ahí emanan el resto de cualidades, competencias, capacidades, etcétera. Tú puedes quedarte incluso muy satisfecho de una intervención, de tus clases en la universidad, de la preparación de unos opositores, de lo que quieras. Pero yo, sinceramente, muy difícilmente repito diapositivas. Es decir, las diapositivas generalmente les doy una vuelta antes de ir a clase y voy incorporando lo que he leído leyendo ese año, ¿no? Es que siempre vamos leyendo y haciendo cosas nuevas. Y casi siempre hay modificaciones buscando un poco la punta de lanza de dónde está la educación física en ese aspecto que estés impartiendo diariamente o anualmente, ¿no? Por tanto, yo creo que esa parte de mejora y de innovación la tenemos que tener siempre. Ese punto es esencial, ¿no? Y también en ocasiones me sale ¿no? este recuerdo a veces de algunos alumnos, porque yo también sabes que en la facultad pues hice también algunas entrevistas a algunos compañeros y algunos destacaban el hecho de las diapositivas, del PowerPoint, ¿no? Que decía, Juan, pero sí que hay algunos que es que ni siquiera, entiéndeme, ¿no? Un poco también esta situación, sí. Con la diapositiva de los años 90, ¿no? 2000, que dice, por lo menos quita la fecha, aunque sea, ¿no? En ocasiones. Ojo, esto lo digo un poco en tono de humor y son casos afortunadamente muy puntuales, pero sobre todo para reforzar la idea que está presentando aquí Jesús, que en ese sentido de innovar y de querer mejorar y que al final, si tienes esa curiosidad, siempre va a haber algo, por poco que sea, que puedas modificar y mejorar. Jesús, esta siguiente pregunta tampoco es sencilla, pero igualmente me gustaría planteártela. Bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es la finalidad de la educación física? Bueno, a ver, igualmente sigue siendo una pregunta compleja, pero creo que lo tengo un poco más claro, ¿no? Quizá que la anterior. Nosotros, como seres vivos, necesitamos movernos, ¿no? Desde que somos pequeñitos, como los cachorros de perros, de gatos, el movimiento es necesario y con él empezamos a explorar y a divertirnos y a jugar, ¿no? Es lúdico, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Y yo creo que esa necesidad de movimiento la hemos trasladado dentro del ámbito educativo a vamos a aprovecharlo para educar, ¿no? Y entonces la educación física para mí es eso, ¿no? Es aprovechar el movimiento para educar hacia otros muchos aspectos que la educación tiene. De hecho, el último cambio curricular actualmente que ha venido de la modificación de la LOE, ¿no? de la 2/2006, de la LOMLOE en 2020, ha venido un poco en este sentido, ¿no? Fijaros cómo de todos los objetivos generales del área que teníamos anteriormente, 8, 12, tal, en primaria, en secundaria, de las leyes anteriores, y además todos centrados en nuestra materia y en deportes, en habilidades, en condición física. Pues ahora han aparecido 5 competencias específicas que si las analizamos, algunas de ellas tienen que ver pues, con la transmisión de cultura, con el cuidado del medio ambiente, con lo social. Es decir, son muy transversales, ¿no? Y claro que siempre se liga al movimiento, pero es un poco lo que estaba yo diciendo. Es decir, la educación física creo que es la parte educativa que podemos sacar del movimiento hacia esas otras, esos otros intereses que son ahora tan importantes, ¿no? De hecho, si vamos a los centros, vemos pósters enormes con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De la Agenda 2030. Pues eso tampoco estaba pensado para la educación. Eso estaba pensado porque son problemas que tenemos a nivel global y que, lógicamente, los tenemos que meter en la educación para que, al final, esos problemas en el futuro desaparezcan, se palien o vengan a menos, ¿no? Entonces, ¿la educación física puede hacer algo para eso? Para mí creo que esa es una de las principales y fundamentales funciones que tiene la educación física. Pero claro, si nos vamos a lo más específico nuestro, está claro que es el movimiento. El movimiento, antes decía que como seres vivos lo necesitamos, si no nos ponemos enfermos. Está claro que hay momentos en los que hacemos cantidad de movimiento suficiente, quizás en edades más tempranas, pero está claro que esa necesidad de movimiento se va apagando y también el movimiento en sí. Por tanto, una prioridad fundamental que tenemos y que ha emergido con gran fuerza casi desde la LOCSE, ¿no? con
con la salud y tal, y el acondicionamiento físico guión salud, y ya después la salud sola, y después... Y ahora, pues esta competencia número 1, ¿no? De incorporar hábitos saludables a nuestra vida, y creo que es fundamental, ¿no? Que todos sigamos enganchados a eso y soltemos un poquito las horas de pantalla, que creo que es el principal mal que tenemos. Menudo melón, el tema ese de las pantallas, eso nos daría Claro, para otro podcast. Por eso todas las preguntas son muy complejas, o están Sí, relacionadas sí, entre sí. sí, ¿no? Y vas soltando cosas y, claro, hay donde Sí, rascar ahí. pero realmente el grosso, ¿no? O el eje vertebrador que has señalado, está claro que todo gira en torno al movimiento. Y tenemos literatura a cascoporro, como digo yo, de los beneficios, no solo físico, a nivel cognitivo, social, que genera lo que viene siendo una práctica de la actividad física deportiva, pues como todo en la vida, ¿no? Moderada, intensa, bien diseñada, nada de a lo mejor de exceso de barbaridades, pero está claro, y si nos atendemos a los datos de la OMS, ¿no? Tan ya famosos, los índices de obesidad infantil que tenemos, también un poco como consecuencia, como bien señalaba Jesús, el tema de los dispositivos, que la gente dirá, que yo siempre digo que no es tanto el dispositivo en sí, si de hecho Jesús ha hecho hace poco con las pulseras, ha hecho un magnífico trabajo de investigación, sino es el uso que damos, el control a esas herramientas que son poderosísimas y que de hecho las tecnologías a día de hoy nos permiten, por ejemplo, a Jesús y a mí, pues estar teniendo esta conversación, él en su casa y yo en la mía. Pero sí, sí es cierto, Jesús, como tú comentas, que el tema del movimiento es algo que, bueno, hay muchas maneras de plantearlo, por supuesto, y tenemos, yo creo que desde nuestra área tenemos un amplio abanico de contenidos para saber aterrizarlo. Pero bueno, que luego más adelante, como tengo también esa pregunta en cuanto a la programación, ahí entra también el saber cómo diseñar, cómo conectarlos, es decir, darles sentido y significado. Dicho esto, Jesús, esta pregunta que también la estoy haciendo últimamente, ¿crees que se puede evaluar el esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es complejo también, pero deberíamos analizar un poco qué significa esfuerzo, ¿no? O cuál es el tipo de esfuerzo que queremos evaluar. Si antes estábamos hablando de que lo más propio de la educación física es el movimiento, pues el esfuerzo ligado al movimiento es el esfuerzo físico. El esfuerzo físico se puede medir. En educación física se ha medido desde hace muy poco para acá. Generalmente se ha solido hacer con escalas de percepción del esfuerzo. Exacto. Pero bueno, como concepto, carga, ¿no? La carga de entrenamiento, la carga de física de algo, el workload se ha aplicado ya a la educación física en la tesis doctoral de Guijarro, de Santiago Guijarro, un compañero de nuestro grupo. En 2022 publicamos un artículo donde venía la carga de trabajo, que se puede sacar de dos maneras. Uno, con la frecuencia cardíaca. Hay como rangos de frecuencias cardíacas, ¿no? En función del porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, y esto se multiplica, el número de minutos que se está en cada uno de estos rangos, se multiplica por un factor. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca es baja, el factor es 1, hay otra que es 2, hasta 5, ¿no? Entonces, según la cantidad de minutos que estés involucrado en la clase, en esos porcentajes de frecuencia cardíaca, pues tienes una carga general. Claro, si comparas un grupo experimental con otro control sobre un programa de intervención para mejorar, por ejemplo, la capacidad cardiorrespiratoria, pues podemos hallar incluso un umbral donde decimos, hace falta este esfuerzo como mínimo para poder mejorar la condición física. Algo que también trae un poco de cabeza a los profesionales porque no saben si se puede, si no se puede, o con cuánto tiempo, o cuánto tenemos que prolongar un trabajo, etcétera, ¿no? Esto respecto al esfuerzo físico. Pero luego tenemos un esfuerzo cognitivo. ¿Cuánto esfuerzo? Yo ahí no soy experto en absoluto en esto, pero veo que es más fácil de medir el resultado, ¿no? Es decir, cuanto más esfuerzo cognitivo he hecho, más sé de las cosas. Y el conocimiento, sí es verdad que es un constructo también multidimensional, que hay conocimiento procedimental, hay conocimiento, es decir, declarativo, hay conocimientos de diferentes tipos, ¿no? Que se pueden medir con pruebas prácticas o con pruebas más teóricas. Y luego, ¿por qué no? Un esfuerzo social. Ahora tenemos competencias específicas que hablan
expresamente de esa tolerancia, de resolver conflictos producidos por la actividad física, de la inclusión de personas marginadas y, lógicamente, el mejor instrumento que puede medir el resultado de ese esfuerzo social es el sociograma, ¿no? Si tenemos chicos marginados en clase y hay un esfuerzo social en el grupo, seguramente el sociograma va a tener alguna flecha de elección de ese chico marginado al final del periodo de intervención, ¿no? Es decir, que ya lo hemos incluido, ya hay alguien que lo elige como amigo para hacer cosas, Pero claro, el esfuerzo social creo que sería más útil medirlo con observación. Es decir, cuando hay alguien en un grupo que le da pie a este marginado a que intervenga, cuando todo esto, ¿no? No sé si me explico, pero cuando me has hecho la pregunta se me han ido a estos tres ámbitos porque es diferente, ¿no? Esforzarse desde el punto de vista social que esforzarse desde el punto de vista físico, aunque lo nuestro sea lo más físico que otra cosa. A mí me ha encantado escucharte porque has dado un elemento que, aunque yo lo daba por hecho, pero lo has puesto claro, ese esfuerzo social. Yo esto lo relaciono, y me viene mucho también por el ámbito deportivo, Jesús, y esa cohesión grupal, de uno para todos y todos para uno. Es decir, no podemos dejar a nadie atrás. Hay que hacer lo que sea por si alguien se encuentra en un periodo que está más bajo, le cuesta más trabajo aprender cualquier tipo de cuestión, que estemos todos a uno, ¿no? Intentar Son muy de los limar. marines americanos, ¿no? No podemos Sí, dejar sí, a nadie atrás. correcto, sí, yo sé, esas cosas desde pequeño, Jesús, siempre me han encantado y hasta el momento, por lo menos en el ámbito en el que yo me he desenvuelto, me han ido bastante bien. Incluso en mi periodo de práctica, aquí en el cole, aquí en mi pueblo, también me ha ido muy bien porque genera esa mentalidad y sobre todo también el hecho de generar situaciones de éxito, ¿no? De que también el grupo clase se vayan sintiendo, pues eso, que son capaces a través, como tú bien sabes, de esa planificación, de ese diseño de tareas ajustadas a los niveles de dificultad, que esto tú en numerosos artículos también has mencionado, bajo mi punto de vista, con un acierto tremendo, pues todo ese tipo de elementos hacen que, bueno, pues tengas una mayor probabilidad. Yo, como digo siempre, porque esto no es lanzo siempre 100%, eso puede que algún día tengas, pero por norma general hay que ser realista y no siempre es así, pero sí por lo menos buscar esos máximos rangos y sobre todo en relación al esfuerzo, Jesús, es un factor interesante porque cuando Alejandro me permitió ir a la facultad una semana a hablar sobre la evaluación y les pregunté, ¿no?, que qué elementos ellos cogerían a la hora de realizar la evaluación en la área de educación física. Y me llamó mucho la atención y yo me anticipé en la siguiente diapositiva porque todos eran elementos relacionados con esfuerzo, participación, actitud. Y luego yo les pregunté, bueno, ¿y los elementos motrices del movimiento? Digo, fueron muy poquitos. Digo, ¿dónde lo hemos dejado? ¿No? Y me llamó la atención porque independientemente de que son muy importantes, retomando lo que hablábamos de la finalidad de la educación física, es decir, tampoco perdamos a veces la perspectiva de, oye, que la educación física, todo como digo, con equilibrio, pero el movimiento es el eje que debemos cuidar y, por supuesto, llevar a cabo con nuestro alumnado. Estupendo. De acuerdo. Pues, Jesús, a petición de nuestro querido don Miguel Ángel, delegado Noguera, permíteme que te haga la siguiente pregunta. Dice así: Jesús, ¿cómo crees que ha evolucionado la enseñanza de la educación física desde el siglo XIX hasta la actualidad? Pues igualmente, bueno, desde aquí saludo a Miguel Ángel, le doy un abrazo fuerte. Ya lo he mencionado en varias ocasiones, lo suelo hacer porque casi siempre me acuerdo de él, dado que muchas de los argumentos que a veces saco vienen de mi formación, ¿no? Y mi formación fue con ellos, ¿no? Con él, con Fernando, con Jesús Medina, etc. Bueno, a ver, yo no soy un gran historiador, no conozco en profundidad la historia. Sí sé que el siglo XIX es un siglo donde la educación física está absolutamente en pañales, es decir, que realmente las ideas primeras de la educación física como parte del currículum y tal, pues parten casi de Amorós y luego aparece la gimnástica en España y como una segunda enseñanza, ¿no? Pero hasta 1900 o comienzos del siglo XX no se introducen las materias dentro del currículum a todos los niveles educativos, ¿no? Luego ya, pues por suerte o por desgracia, pues, hemos vivido como alumnos desde hace ya bastante tiempo, desde la Ley General de Educación,
que hace ya mucho tiempo, en la época franquista. Y claro, yo era alumno en aquel momento, ¿no? Entonces, puedo decir que la educación física en aquellos momentos pues, tenía poco de educación. Era física, pero tenía poco de educación. Estaba apoyada fundamentalmente en la gimnasia sueca de Pierre-Henry Ling, de las posiciones iniciales, posiciones finales, cubrirse, ¿no?, hacia los lados, hacia adelante y, claro, cualquier tontería que nosotros, evidentemente, como alumnos, las provocábamos con el de al lado y con el tal. Entonces, esas risillas y tal que no estaban permitidas en absoluto, pues el profesor llegaba y te castigaba, ¿no? Había flexiones en el suelo, vueltas al campo. Entonces, claro, estamos hablando de un estilo de enseñanza que Miguel Ángel precisamente definió como mando directo, que ya ha desaparecido, ¿no? Eso, a excepción del ambiente militar, que tampoco sé si se da o no, pero por lo menos lo que vemos en la tele, no sé si es un poco exageración en las películas o no, pero es solamente donde se da actualmente, ¿no? Ya en la educación hay una relación profesor-alumno y alumnos-alumnos y mucho más relajada, ¿no? Mucho más social, mucho más afectiva, mucho más... Por tanto, en aquellos primeros momentos, como decía, aparte de este control absoluto, donde el contenido y el profesor eran los únicos que importaban en clase, pues se daban también o convivían los objetivos fundamentalmente de producto, de rendimiento, de había que saltar, el que corría más tenía mejor nota, el que saltaba al potro desde más alto, más lejos, más tal, era un poco basado en este rendimiento. Luego, en la LODE, pues era un poco la extensión de esto, pero claro, después se metieron los deportes, los enfoques tradicionales de deporte, también enfocados al rendimiento, que evolucionaron en la LOGSE más adelante hacia los deportes alternativos. Recuerdo que Miguel Ángel también decía que había como una especie de péndulo, ¿no? Es decir, que sí. Nosotros, por suerte, por desgracia, cada vez que ha habido un cambio en la ley, perdón, en el gobierno estatal, ¿no? En la dualidad política que hemos tenido hasta hace muy poco, pues ha habido, consiguientemente, un cambio de la ley de educación, ¿no? Entonces, en cada uno de estos cambios que hemos sido de los países europeos con más cambios en leyes de educación en los últimos 30 años, precisamente por esta dualidad política que se ha ido alternando en el poder del Estado, en el poder autonómico también, aunque en Andalucía ha sido otra cosa, ¿no? Habéis vivido más de 30 años de un solo color. Pero bueno, lo que quiero decir es que todas estas leyes, conforme ha habido estos cambios políticos, han incorporado cosas nuevas. Pero quizá una de las cuestiones, uno de los cambios más importantes fue en la LOGSE de 1990. Yo creo que ahí la derivación de competencias, los 3 niveles curriculares, el hecho de estar proponiendo a través del Estado, ¿no?, una serie de estándares, pero que se tienen que adaptar al contexto a través de los centros educativos, de los consejos escolares, con sus proyectos de centro, sus planes de centro. Y como tercer escalón, el profesor que coge esta linealidad o esta alineación, ¿no?, de los estándares nacionales pasados por el filtro del contexto del centro y desembocando en el aula, pues el profesor ha tenido mucho que decir y esa derivación de competencias hasta el día de hoy la seguimos teniendo. Y eso fue un cambio para mí fundamental en el año 90. Pero claro, luego la educación física, como contenidos, como organización de asignaturas, pues como decía antes, ya empezó a salir la salud, ¿no? La salud empezaba a escarbar ahí un poquito en aquel momento. Luego, un poquito más adelante en la LOE, que todavía estamos con ella, la educación por competencias, ¿no? Luego la LOMCE, la LOMLOE ahora. Yo creo que en la LOMLOE de ahora también ha habido un cambio importante. No con esto de las situaciones de aprendizaje, que ya creo que en esa otra charla que tú me decías que habías visto de Quisco y tal, sí, había dejado claro que no es un cambio profundo del concepto de unidad didáctica, creo que es lo mismo, pero sí es un cambio de filosofía de cómo orientar la educación, ¿no? Te hablaba antes de los objetivos de desarrollo sostenible. El hecho de que tengamos los objetivos de desarrollo sostenible en los centros educativos como una bandera, como algo para lo que hay que luchar, y donde los profesores, cuando planifican sus unidades, llamémosle unidades de programación, para no entrar en la polémica de didáctica o no, pero cuando uno tiene una unidad de programación y quiere plantear una educación basada en el aprendizaje situacional, es decir, donde el chico va a desarrollar lo que ha aprendido, motriz, cognitiva, socialmente, ¿dónde va a ser? ¿Va a ser en una cancha? ¿Va a ser en un supermercado? ¿Va a ser en una ventanilla de correos? Pues
ahí es donde tenemos que llevar al alumno a enseñarles, ¿no? A que el aprendizaje sea lo más contextualizado posible para que sea también significativo y veamos la utilidad. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible están un poco de la mano, ¿no? Es decir, la sociedad tiene problemas energéticos, tiene problemas con el agua, de una educación de calidad, y por tanto tenemos que trasladar eso a nuestro ámbito educativo y utilizando como arma, y decíamos antes, el movimiento, ¿no? Así que la misma organización de bloques de contenidos que teníamos al principio, desde la LOSE, como decía antes, con expresión corporal, juego y deporte, condición física, tal, que fue evolucionando y que se disgregó con ya salud y ya tal, pues ahora es otra, ¿no? Ahora somos capaces de gestionarnos nuestra actividad. Y claro, si yo me gestiono un campeonato deportivo, pues, o si me gestiono un entrenamiento personal propio para estar más fuerte, más flexible, antes estábamos hablando de dos bloques de contenidos diferentes, juegos y deportes y condición física. Y ahora estoy gestionando mi actividad física, ¿no? Da igual cuál sea, pero soy capaz de gestionármela, y este es el saber básico B, ¿no? De organización y gestión de la práctica deportiva. Por tanto, hay un cambio de filosofía que ya veremos los resultados. No voy a decir ni que es mejor, ni que es peor, ni que... La intención evidentemente es positiva, pero vamos a ver cuáles son los resultados dentro de un tiempo. Eso es cuestión de paciencia. Has señalado un montón de elementos. Bueno, yo voy a intentar ser súper breve, ¿no? En base a lo que tú has comentado. Yo soy del 81, soy algo más joven que tú, Jesús. Y yo recuerdo también sobre todo en el instituto, lo que tú comentabas, pruebas físicas, para no extenderme demasiado. Me acuerdo que era el test de Cooper. Y bueno, a ver, los que éramos más avezados en el sentido de que hacíamos práctica fuera, en mi caso, yo baloncesto y siempre me ha gustado mucho la práctica física deportiva, los ejercicios de fuerza y tal, bien, pero luego veía a otros compañeros y también compañeras, yo me acuerdo que había uno que acabó hasta vomitando, por eso te lo digo todo, o sea, esto es una experiencia real, no digo ni mejor ni peor, la estoy soltando, ¿sabes? Y yo creo que en ese sentido, al menos, sí hemos ido evolucionando. Claro. Por el simple hecho de, y tú lo decías, no es físico, sino es educación física. Y hay que conjuntar esos dos elementos tan poderosos, porque a fin de cuentas, en un grupo clase, yo hablo, porque claro, el ámbito deportivo es distinto, puesto que partimos de la base de que todos los niños quieren ir a jugar eso, por norma general. Pero en el cole te vas a encontrar mucha diversidad de todos los tipos, de gustos, a nivel motriz, etcétera. Y ahí está realmente el gran reto, Jesús, es intentar llegar a todo el alumnado de la mejor manera posible, generando tareas enriquecedoras, donde el aprendizaje, por supuesto, de lo motriz y otras cuestiones relacionadas con lo social, con lo afectivo. Y esta última, Jesús, la autonomía. ¡Buah! Yo cuanto más canas me salen, Jesús, de verdad que cada día estoy más empecinado a decir, fomentar autonomía, autorregulación. Y si hablamos de educación física, intentar esa transferencia, como tú señalabas, generando situaciones lo más próximas a la realidad, para que generen luego esa adherencia y cuando ya sean personas adultas, sigan, aunque sea mínimamente, saliendo a pasear, a correr un poquito, pues yo qué sé, a jugar a básquet, baloncesto, me da igual, al pádel, que está ahora de moda, lo que sea, pero sobre todo con ese objetivo y esa finalidad, entre otras muchas cosas. Sí, señor. Pues hablábamos de planificación en la primera pregunta, Jesús, y tú aquí, bueno, como yo digo, eres un Fórmula 1, puesto que llevas décadas trabajando en este terreno. Y, bueno, quería preguntarte, a raíz de aquí, una cuestión de la que probablemente se puedan derivar más, ¿no? Pero yo te diría, o mucha gente que nos está escuchando, Jesús, ¿qué es, no? Programar o cómo se programa en educación física. Sé que esto es bastante amplio, pero bueno, como tú tienes un amplio recorrido, algunos tips para que la gente que nos esté escuchando al menos le sirva de orientación. Como hablando, como te decía anteriormente, aquí no ponemos diapositivas ni nada, simplemente tomad notas y luego lo escucháis. Bueno, programar, planificar, bueno, muchos autores los dan por sinónimos, ¿sabes? Sí. Algunos otros dicen que planificar es algo más genérico. Es como alejarnos con la cámara, ¿no? Y desde una clase así, llegando hacia atrás en el tiempo y viendo pues la etapa al completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se sientan los equipos pedagógicos y elaboran los BOEs y los BOJAs y tal, pues están planificando, ¿no? Un poco más estratégicamente, ¿no? Más a largo plazo, por así decirlo.
Y conforme te vas acercando un poco a la realidad educativa, ciclos, años, unidades didácticas, unidades de programación, sesiones, empieza la programación a aparecer, ¿no? Es como, digo, por diferenciar ambos términos, algunos autores hablan de esto. Otros, te estoy hablando de cuando yo hice mi revisión profunda para el libro este de Planificar en Educación Física de Editorial Inde del año 2002, que ha sido muy mencionado y incluso traducido y repartido por otros países. Pero había quien decía también que planificar era la función, es decir, estar haciendo la programación y el resultado, cuando uno termina y hace así con los folios y dice, ya he terminado, ¿no? Eso era la programación. Y el proceso, el procedimiento, el paso a paso, la función reflexiva, el coger un libro y otro y tener todas las alternativas para decidir una con las decisiones preactivas que tenemos en ese momento, ese era el proceso de planificar, ¿no? Bueno, quitando estos dos matices, lo demás podríamos decir que es más o menos lo mismo. ¿Cómo podemos planificar? Bueno, ya en 2018 en la revista Retos, que por cierto ahora ha pasado a estar dentro de la JCR, en la Web of Science y tal, lo digo fundamentalmente en el ámbito más académico, que siempre hemos deseado tener revistas españolas, ahora han entrado muchas, ¿no? No solo esa, de Sportis, Cuaderno, Espiral, tal, y de lo cual me enorgullezco por los compañeros que lo llevan y me parece un paso muy importante a nivel nacional, ¿no? Pero ya en esa revista en Retos, en el año 2018, creo que es el número 33, hablaba de un marco sobre el cual apoyarnos, un marco más teórico sobre el que apoyarnos para planificar correctamente. Y era un marco basado en tres ejes. El eje vertical, el eje de ordenadas, el eje I, eran los tres niveles curriculares, lo que estábamos hablando antes de la derivación de competencias que salió ya en la LOCSE. Es decir, ahí hay un concepto en la nomenclatura internacional que es curriculum alignment, ¿no? Es como la alineación del currículum. Un profesor en el centro educativo que está programando para cuarto C en la ESO, pues tiene que tener en cuenta lo que en el nivel inmediatamente superior, que es el proyecto de centro, tienen como objetivos principales, porque ese centro pues, puede tener problemas de obesidad, o puede tener problemas de violencia, o puede tener problemas. Esa comunidad educativa, ese barrio donde se inserta el centro, tiene mucho que decir en las programaciones de profesores. No podemos programar, por eso es el hecho de publicar un libro si no tendríamos un solo libro para primero, ¿no? Y que todo el mundo lo aplicaría, ¿no? Los contextos son totalmente determinantes. Y luego los centros educativos se basan en las leyes, lógicamente. Nosotros tenemos que cumplir unos estándares, unos criterios de evaluación, unas competencias específicas. Por tanto, esa alineación, que podemos ir hacia abajo o hacia arriba, es decir, que da igual, porque tiene que estar alineado, es uno de los principios fundamentales. Luego, en el eje de abscisa, el eje X, pues hablaba en aquel momento de la progresión en complejidad. Es decir, cada vez que el niño va cumpliendo años y va siendo más capaz de hacer cosas, tanto conceptual o cognitiva como procedimentalmente, pues la educación física se va haciendo más compleja. Esto no es... Esto pasa en todas las materias y además de una manera mucho más clara que en la nuestra. Porque el de matemáticas en tercero, en segundo, en primero, ya sabe lo que tiene que dar. Nosotros no lo tenemos claro. Hay veces que una clase de tercero y una clase de primero parecen la misma y si no fuera por la altura de los chiquillos no sabríamos si estamos en un curso o en otro porque estamos enseñando lo mismo. Sí. Y deberíamos ponernos un poquito más de acuerdo, ¿no? Pero que hay una progresión en complejidad que es esencial a la hora de planificar, es evidente. Y por último, el eje Z, que era lo que me estabas tú diciendo antes, ¿no? Sobre la autonomía. En el vértice de ese sistema de gráfico de tres ejes, en el vértice estaría la clase. En la clase el alumno es completamente dependiente del profesor. Y desde los primeros momentos en los que el niño pues, no es capaz de hacer cosas por sí mismo y por tanto depende del profesor y en esa hora nosotros le guiamos y pues nos vamos un poco o poco a poco alejándonos, casi como si fueran círculos concéntricos, hacia el exterior del aula, hacia el centro educativo y sus dependencias, hacia el jardín, los árboles, los bancos, los utilizamos para hacer actividad física, luego los sacamos del centro y vemos que enfrente hay una playa o hay... Y poco a poco los vamos haciendo cada vez más autónomos, más competentes. Al final la educación por competencia está metida en ese eje Z. Yo creo que
teniendo en cuenta estos 3 ejes, seguramente no nos equivocamos y estaremos planificando bien. Otra cosa ya es que la hipótesis, que es la programación que surge cuando planificas, cuando se lleva a cabo, pueda tener algunos problemas. No digo que no, porque evidentemente esto, conforme más tenemos en nuestra mochila como experiencia, ya sabremos cuáles son los efectos que va a tener cuando aplique un programa y iremos con el plan alternativo preparado, ¿no? Pero sí, yo creo que estos son los ejes fundamentales sobre los que tenemos que programar. Qué interesante, yo los conocía. Y fíjate, Jesús, al final también lo que te has señalado, aquí quiero hacer un hincapié, una parada muy rápida con el hecho de programar, ¿no? Creo que el hecho también, obviamente, de cuanto más practicas o más programaciones haces, aparte de tu experiencia, obviamente, te permite ir afinando, anticipando determinadas casuísticas, elementos, situaciones que, como te mencionaba anteriormente, te van a permitir tener un mayor porcentaje de éxito a sabiendas de que la naturaleza del aula, ese ecosistema es vivo, es cambiante y en muchas ocasiones, yo creo que esto no ha pasado a todos, o sea, incluso tú puedes llevar alguna sesión de la planificación con ciertos objetivos, tal, y expectativas, y con el grupo, como tú decías, de eso, de cuarto A, de eso, esa sesión prácticamente redonda, y luego ya ganamos a última hora con el grupo de cuarto B, y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Yo hablo de la ESO, pero yo también te comento incluso en primaria. Pero independientemente de eso, yo vuelvo a lo de siempre. Digo, a ver, yo también que he fallado, porque también una misma persona, o sea, en 2 mismas clases, no siempre nosotros nos comportamos de la misma manera, o al menos quiero pensar. No sé, corrígeme tú si me equivoco, Jesús. Y también puede haber, pues, si es última hora, no solo los alumnos están cansados, tú también puedes llegar más cansado, obviamente, a esa final de clase. Y esas pequeñas variaciones pueden hacer también que aquello que tenías previamente planificado pueda tener determinados desajustes, por llamarlo de alguna manera. Pero termino, ahí está nuestra capacidad de saber responder ante esos pequeños estímulos o situaciones e ir reconduciendo aquello que teníamos previamente planificado. Por lo tanto, esa parte, ¿no?, de flexibilidad y de esa viveza, ¿no?, y dinamismo que presenta sobre todo la educación física, porque a lo mejor yo siempre hablo con respeto a todas las áreas, pero es que en educación física, aire libre o pabellón, movimiento, siempre se generan más situaciones que si estás en clase, ¿no, Jesús? Más contingente, sentado, claro. no sentado y escuchando o haciendo otras cosas. Eso es así. De hecho, bueno, hay un índice que el número de decisiones interactivas que tomamos va inversamente proporcional con la calidad de la programación que hicimos, ¿no? Es decir, si nosotros hemos hecho una programación y va todo sobre la seda y no hay mucho que hacer, entonces se ha aplicado perfecta, tal. Pero en el momento en que yo veo que un juego de voleibol ya no hay continuidad y, por tanto, el objetivo no se está cumpliendo y tengo que pararlo y tengo que modificar pues esta decisión interactiva que tomo para modificar algo y poder conseguir el objetivo que quería, pues son o muestran defectos de cuando estuve planificando, no tuve en cuenta esto, ¿no? Y así el número de decisiones interactivas creo que va un poco en relación a eso. Pero, lógicamente, esto te lo da la experiencia y siempre hay cositas que modificar y que alterar para encajar perfectamente dentro del grupo que tenemos delante, ¿no? Es que la educación es realmente muy compleja, ¿no? Los paradigmas mediacionales ya lo decían, ¿no? Yo cada vez que doy el mismo estímulo a alguien, no tengo siempre la misma respuesta del alumno. Y ahí intervienen variables mediacionales de un chico que puede tener muchas ganas de hacer natación porque le encanta, y otro que tuvo una mala experiencia cuando era pequeño y casi se ahoga, pues está tembloroso y no tiene ni puñeteras ganas de empezar, ¿no? Entonces, esto que el profesor lo desconoce, pues lógicamente influye y tu estímulo no va a provocar el mismo aprendizaje en esos 2 chicos, ¿no? Fíjate que yo en mi experiencia como entrenador de baloncesto, Jesús, eso, vamos, lo he aprendido al principio a base de ensayo-error, como es obvio, pero tengo una anécdota, permíteme que te cuente súper rápido, con una chiquilla, Alba, que está jugando aquí en Liga 2, femenina de básquet, y me acuerdo que había un día que, pues súper activa, con una actitud genial, y de estos días que, como todos tenemos, ¿no?, baja, mala actitud defensiva, tal, y yo recuerdo que a lo mejor en otros momentos, según como te pille, pues ahí tienen reacciones de una manera más intensa, y yo en ese momento decidí parar, como decía, venga chica, agua, y acercarme a la chica y digo, Alba, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? Y lo típico, ¿no? Bueno, déjame, digo, tómate tu tiempo, cuando tú quieras, pero aquí estoy yo. Cuando se abrió ese espacio,
ella me confesó, pues lo típico, que había suspendido un examen, que había discutido con el papá y la mamá y estaba súper baja. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Digo, de 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de estamina? Y sé casi pensando, está una niña de 12, 13 años. Pues yo creo que 7. Pues si tienes 7, quiero que me dé el 100% de 7. Ni uno más, ni uno menos. ¿Sí? Y hace sí. ¿Chocas o 5? Claro, ese estímulo, ese feedback, ¿qué ocurrió? No me dio el 7, Jesús, me dio el 10 y el 11, porque fue un cambio de chip brutal. Entonces yo creo que estas cuestiones son muy importantes y sé también la complejidad. Ojo, que aquí también siempre contamos situaciones de éxito. Me he equivocado mucho para llegar a ese punto y me seguiré equivocando. Pero está claro que conocer esos pequeños detalles, porque al final somos personas y que puedan ocurrir en el entorno académico escolar, nos van a permitir tener información con la que mejorar y afinar nuestra toma de decisiones. Sería un poco el mensaje que quería compartir contigo y también con la gente que nos esté escuchando. Estupendo. Para ir cerrando ya, Jesús, quería preguntarte también, porque en uno de tus artículos hablas sobre unidades didácticas intermitentes, alternadas, irregulares y reforzadas. De manera, como te digo, porque pero más o menos de manera sintética, ¿podrías explicarnos en qué consiste cada una de ellas y las diferencias que puedan surgir entre las escritas? Bueno, no sé cuánto de sintético voy a poder ser, pero lo voy a intentar. La cuestión es la siguiente. Desde que surge la planificación por la UNESCO, ya por el 60, 62, había una serie de recomendaciones que para aplicar la planificación a la enseñanza, porque la planificación realmente es un concepto que viene del ámbito más comercial, ¿no? Y nace en Rusia y tal. Casi todo surge por el comercio, por lo económico o por lo militar, ¿no? Pero, bueno, pues cuando se aplica a la educación pues surge con 3 atributos principales. Cuando se planifica hay que conseguir una serie de objetivos y el objetivo es como la vela del barco, ¿no? Hay que, lo que nos hace movernos y si no tenemos un objetivo, claramente vamos como pollo sin cabeza, no sabemos hacia dónde, ¿no? Pero el objetivo hay que cumplirlo de manera eficaz y para ello podemos utilizar flexibilidad. Esos eran los 3 atributos que la UNESCO, desde el origen de este concepto, en el ámbito educativo, surge, ya digo, por los años 60. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que llevamos más de 60 años haciendo lo mismo, utilizando el mismo ladrillo para construir las casas, aprovechando mi fondo. Sí, cada ladrillito es una unidad didáctica. ¿Y la unidad didáctica, qué concepto tenemos de ella? Pues es una sesión que empieza desde el principio y acaba. Luego la siguiente, que es la que viene a continuación, la consecutiva, y así sucesivamente hasta que termina. ¿Cuándo termina? Pues cuando hemos cumplido el objetivo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Pero el único debate a nivel científico que había era un poco cuánto debe durar la unidad didáctica, más o menos. Pues claro, va a depender lógicamente de la naturaleza del objetivo, de lo pretencioso que sea. No es lo mismo querer que el alumno conozca métodos de desarrollo de la resistencia a que la desarrolle realmente. Correcto. Por tanto, en el primero de los casos podríamos tener suficiente con 2 o 3 sesiones y para el otro hace falta por lo menos 16, 17, 18, depende de esa workload que decíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, pues claro, nosotros en aquel artículo al que tú haces referencia, que es de 2016, de la revista Kinesiology, el número 48, pues dijimos, oye, vamos a hacer uso de una vez del atributo de la flexibilidad. ¿Por qué no cogemos el concepto de la unidad didáctica y lo distorsionamos para que podamos cumplir mejor el objetivo? Porque realmente es el objetivo el que nos va mandando. Con esta idea, que es un poco el fundamento, aunque después para cada uno de los modelos, evidentemente hay un ligazón hacia teorías anteriores que vienen de la psicología, etcétera, que está bien atado, por así decirlo, conceptualmente, pues aparecen estos 4 nuevos modelos, ¿no? Está la unidad didáctica intermitentes, que, bueno, le intenté dar un nombre lo más intuitivo posible para cómo se distribuían, ¿no? Porque realmente todas estas nuevas estructuras se basan en un cambio temporal. El tiempo es algo que la gente no ha querido innovar, que estábamos hablando antes, innovar en él, ¿no?
porque pensábamos, bueno, tenemos 2 horas a la semana y ojalá tuviera 4 o 5 como lengua o matemáticas, pero no depende de mí, depende de la administración. Por tanto, el tiempo, yo lo único que voy a hacer es planificar las sesiones de educación física que tengo, que son 2 a la semana, tal. Pero es que el tiempo lo podemos manipular de otras formas también. Entonces, la unidad didáctica intermitente se basa fundamentalmente en que la práctica distribuida es más efectiva que la práctica concentrada. Y esto es un principio de psicología. Totalmente. Entonces, si solo usamos unos minutos de la clase, me da igual dónde estén, arriba, en medio, abajo, es decir, los primeros minutos, los minutos centrales o los minutos finales, si solo usamos unos minutos para un objetivo concreto y trabajamos con una metodología concreta para cumplir eso, es mucho más efectivo y soluciona muchos problemas que una práctica concentrada. Evidentemente, este tipo de unidad didáctica no se pensó exclusivamente para el calentamiento, pero el calentamiento es un clarísimo ejemplo de su efectividad. Es decir, calentamos todos los días. Sin embargo, yo he visto planificaciones de unidades didácticas hechas para calentar de 6 días. ¿Y qué pasa al séptimo y el octavo y el noveno? Si en esos días, en esos 6 días del calentamiento le estamos dando nociones de movilidad articular, de tonificación, de tal, incluso el concepto de calentamiento específico. Claro, después de la Navidad, si esto se hace en septiembre, el chico no se acuerda absolutamente de nada. Correcto. Es que después de Navidad hay que calentar. Y a lo mejor hay que calentar para el teatro, que no tiene nada que ver que calentar para la condición física o para jugar al fútbol. Por tanto, el concepto de calentamiento específico es mucho más aplicable, es mucho más adquirible por parte del alumno cuando la unidad didáctica es intermitente. Sí. Cuando solo se emplean unos minutos focalizados en eso, se evalúa eso y se presta atención a esto, ¿no? Porque en la unidad didáctica 1 tengo los primeros minutos, que sería otra unidad didáctica transversal, ¿no? Que la cruza para calentar, pero yo puedo estar calentando en la unidad didáctica 1, que es el calentamiento, para la unidad didáctica 2, que es el fútbol. Y pasado mañana estoy calentando para el teatro y la siguiente. Y además no hay olvido, ¿no? El olvido es otro de los problemas de la psicología, ¿no? En general, que siempre lo asociamos a lo cognitivo, pero es que lo físico también tiene olvido. Todos los que vamos o hemos hecho gimnasio, hemos ido al gimnasio, hemos hecho entrenamiento de fuerza y tal, te vas una semanita de vacaciones y a la vuelta tienes agujetas, no puedes coger el mismo peso, las series tienen que ser de muchas menos repeticiones y sin embargo la condición física es el marcador de salud más importante, más que parámetros bioquímicos como el colesterol total o cualquier otro. Por tanto, si hay una competencia específica, la número 2, que habla de los aspectos cuantitativos del movimiento y los saberes básicos, el C habla de desarrollar la condición física y lo tenemos que hacer, oye, no lo hagamos, que casi todo el mundo lo hace en septiembre y luego te olvides. Porque es que a las 5 semanas que nosotros ya lo hemos comprobado, todo lo que has aprendido se pierde y estás en la línea base, con lo cual... Entonces, estas unidades didácticas intermitentes son formas de programar más efectivamente para conseguir todas estas cuestiones. El desentrenamiento, ¿no? El olvido, ¿no? ¿Cuánto tiempo dejas de trabajar algo y cómo vuelves a la línea base? Y deja de tener sentido todo lo que has progresado anteriormente. Hay muchas ventajas en este artículo que comentábamos anteriormente, se explican, pero el quid de la cuestión para este tipo primero es este, ¿no? que hablaba. De hecho, ahora mismo estoy con un boceto para un nuevo concepto que quiero llamarle algo así como programación horizontal. Es decir, que no solamente hagamos una unidad didáctica al principio, al medio, al final de la sesión y el resto de la sesión como lo hacíamos antes, sino que lo hagamos por franjas y que hagamos una unidad didáctica tradicional intermitente 1, otra 2, otra 3, no mucho más de 3, porque la parte final se puede dedicar, evidentemente, a cuestiones de relajación, de yoga, de métodos de respiración, flexiones, etcétera. La parte central puede estar centrada en el desarrollo de habilidades de condición física, en aspectos sociales, en lo que queramos, en cualquiera de las competencias específicas. Y el primero de ellas, evidentemente, para el tema de calentamiento, de activación. Bueno, pues
no quiero decir que esta sea la mejor forma de planificar ni la única, pero para una parte del año, ¿por qué no? Y esto es algo que no tenemos todavía asumido y que muchas veces cuando, por ejemplo, para los chicos de oposiciones les hablo de todo esto y tal, y dice, bueno, ¿y dónde están las sesiones de esta unidad didáctica intermitente? Pues no hay sesiones. Si da igual. Si da igual, si una unidad didáctica de 6 días a 60 minutos son 360 minutos. Correcto. Ahora, tú puedes coger todas las sesiones del primer trimestre, que son 36 aproximadamente, y le pones 10 minutos nada más. Y tenemos 360 minutos, el mismo tiempo para el aprendizaje. Sin embargo, en lugar de dividirlas por sesiones, las dividimos por fases. Podemos tener una fase en la que yo dirijo el calentamiento. Calentamiento dirigido, le llamamos. Otra fase en la que el alumno ya propone variantes, tal. Y otra fase en la que el alumno empieza a ser más autónomo. Entonces, yo no tengo 3 sesiones, yo tengo 3 fases en mi unidad didáctica. Bueno, esta es una cuestión, como digo, que creo que puede traer muchos beneficios para conseguir criterios de evaluación y competencias específicas. Digo, hay aplicaciones para todas las competencias específicas de este tipo de unidades, no solamente para el calentamiento que tiene que ver con la competencia 1 de estilo de vida activo y saludable. Por ejemplo, hemos hecho en la franja intermedia de la sesión, en la parte principal, esta es la tesis doctoral de este Santiago Guijarro que anteriormente hablaba del workload y todo esto. Sí. Hemos comparado un grupo que hacía esta unidad didáctica intermitente en el centro de la sesión, con la parte inicial y la parte final más relajados. Es que cuando intentamos hacer un programa concentrado para incrementar la condición física y tenemos 16 sesiones, en la número 5 los chavales te dicen, joder, maestro, otra vez, es que yo no tengo ganas, es que yo no he venido aquí a entrenar. No pasa bien. Y en parte de razón. Entonces, podemos hacerlo igualmente alargando el programa y mejorando la motivación, en este caso, para los chicos y que se sigan implicando y tratar otros contenidos, otros objetivos en las partes iniciales y finales de la clase. Pues, como digo, no solamente se puede aplicar al calentamiento, sino a muchas otras cosas. Otra de las estructuras... Sí, dime. No, solo quería hacer esto que señala que, aparte como yo sé que me encanta leer, que estos son, incluso forman parte también de las estrategias de estudio de aprendizaje, la práctica intercalada, espaciada, distribuida, es decir, sí, no pegarte el atracón. Y me ha encantado esta parte porque me he sentido muy identificado cuando decía, claro, si las vas a hacer muy concentradas, es que en la cuarta y en la quinta, quitando a lo mejor si es un deporte concreto que a alguien le gusta mucho, en mi caso, no, pues, entre comillas, me daría igual. Pero claro, el resto de alumnado, Jesús, te va a decir, otra vez, otra vez. Es que es súper importante, Jesús. Quería hacer ese hincapié. Es que ya lo hemos comprobado. Es que desde el principio estamos haciendo, a ver, quizás por tendencia también personal mía y de los doctorandos que he tenido, pero nos hemos centrado fundamentalmente en condición física, nos hemos centrado en deportes, que venimos de la vieja escuela. Si hemos estudiado esto es porque nos gusta hacer deporte. Entonces, he dejado un poquito de lado pues lo que todo el mundo deja, ¿no? Más temas de expresión, más temas de sociales, más... Pero todavía hemos hecho cosas sociales también muy interesantes, con sociograma, que decía antes y tal. Pero bueno, como hemos hecho muchas investigaciones donde hemos concentrado programas para mejorar la condición física, pues esto era algo que día a día nos estaba surgiendo. Y claro, el hecho de que todo el esfuerzo de la planificación, de la logística, de llevar materiales, de hacer para registrar datos y seguir avanzando en el conocimiento que tenemos sobre estos programas, nos hacía que estar encima de los chavales para que tuvieran una alta intensidad. Pero que, claro, llega un momento que ellos ya no quieren, ya no tienen ganas. Y lo hacen porque tú se lo estás diciendo, pero esto, si no es una tesis doctoral, si no es una tal, no le pones tanto interés tú como docente. Y claro, en cuanto empieza a bajar la frecuencia cardíaca, la intensidad, pues empezamos a bajar del umbral donde se producen estas mejoras y el Kursnavet de inicio y de final ya no tiene diferencia. Entonces, no hemos mejorado y no hemos cumplido lo que nos estaba diciendo anteriormente el criterio 5, ahora la competencia específica 2, etcétera, etcétera. Pero bueno, por seguir avanzando, hay otra estructura que es coger una unidad didáctica. Mira, antes, lo que, por ejemplo, poniendo un caso de deportes, lo que había dicho la literatura científica hasta el momento era que si tú vas a enseñar fútbol y vas a enseñar baloncesto,
como son deportes que comparten muchas cosas y pueden tener transferencias, Sí. pues vamos a hacerlas consecutivas, ¿no? Vamos a enseñar fútbol y después baloncesto. O vamos a enseñar baloncesto y después el fútbol. Para que el niño vea, o el adolescente vea esos puntos comunes. Y claro, a ver, si tú haces una evaluación inicial de fútbol, desarrollas fútbol, como quieras que lo hagas, me da igual el método, Teaching Aid for Understanding, el más directivo, menos tal, y luego hace una evaluación final, me da igual qué tipo de evaluación, si más tradicional, más centrado en lo técnico o más en el resultado con un GPI, ¿no? El Game Performance da igual. ¿Qué es lo que percibe el chico? Y si después empieza una unidad didáctica nueva y haces una evaluación inicial, baloncesto y una evaluación final. El chico lo que percibe son dos aprendizajes completamente diferentes. Porque uno ha terminado y ha sido evaluado y el otro empieza ahora. Bueno, ¿no será más efectivo unirlas o imbricarlas así, no? Es decir, el lunes estoy trabajando fútbol con el balón en los pies y el miércoles estoy trabajando baloncesto con el balón en las manos. Pero puedo hacer hasta los mismos ejercicios y decirle, ¿os dais cuenta cómo pasar y progresar a la meta contraria se hace en fútbol y se llama pared y en baloncesto se llama no sé qué? ¿Me entiendes? Es decir, el pase y va en balonmano. Sí, cortar, sí, perfecto, Claro. Claro. Ocupar espacios libres, que es una de las primeras cosas que tenemos que trabajar. Todos los niños van detrás del balón. Es que hay que ocupar espacios libres en deportes de cancha compartida. Claro, hay que ocuparlos también en el voleibol, pero con otro sistema, porque no hay interacciones. No. En definitiva, si uno analiza la competencia específica 2, en este caso también, pero es la parte cualitativa del movimiento y la toma de decisiones, lo que nos están pidiendo es esto, no que seamos grandes futbolistas, nos están pidiendo que seamos buenos estrategas jugando a deportes de invasión, a deportes de red y muro. De hecho, han metido en la legislación esta clasificación ahora. De invasión, de red y muro, porque claro, los deportes de bate y campo tienen una estrategia completamente diferente a la de... Porque todos los deportes que tienen esa estructura, el béisbol, el cricket, o como decíamos antes, balonmano y fútbol, o incluso tenis, voleibol y frontón, pues comparten unos principios comunes básicos. Y podemos hacer alternancia de todos estos contenidos, saberes ahora, de deportes, pero buscando el esfuerzo con el fútbol y el esfuerzo con el baloncesto, buscando que ocupen espacios libres. Al final estamos duplicando el tiempo de aprendizaje para conseguir algo que queremos desde el principio. Bueno, esta estructura que la acabo de explicar con un ejemplo de deportes tiene otras muchas aplicaciones, porque la alternancia de lo que era una unidad y otra, ahora puede ser, pues eso, ahora estoy explicando dos contenidos que pueden tener cosas entre sí, transferencia positiva, o por ejemplo, desarrollar cosas dentro del gimnasio y fuera en el exterior para aplicar los aprendizajes a la vida. Como decía antes, que tenía fundamentalmente la finalidad ahora la educación, ¿no? Y todo esto, educación por competencia. Bueno, hay otra estructura que era la unidad didáctica reforzada. Decíamos antes que todos los incrementos, bien sea de aprendizaje motores, ¿no? Deportivos, etcétera, o bien condición física, todos los incrementos en estos esfuerzos que hacemos de los programas iniciales de desarrollo se pierden. Entonces, antes de que se pierdan, y cada una de las cosas se pierden antes o después o con una curva más pronunciada o menos, que esto hay que saberlo también, pero esto es un libro blanco que hay que escribir. Y el que no se ponga manos a la obra y a mirar y a medir, pues no, yo no tengo la llave para todo. Hay gente que me pregunta cosas que yo no las sé, pero hay que probarlas. Yo sí sé que la capacidad cardiorrespiratoria a los 5 o 6 semanas aproximadamente se ha perdido. Entonces, antes de que se pierda, hay que proponer nuevos estímulos. Unos estímulos que en psicología se han llamado refuerzos intermitentes, o esto lo decía Lený, un tal, era autor francés, pero hay un tal López también que le llamaba de otra forma, no recuerdo ahora. El caso es que esos estímulos cada cierto tiempo, antes de que la curva baje del todo, hay que volver a estimular. Esto es como el principio de la adaptación del entrenamiento deportivo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces,
de alguna forma lo tenemos que hacer. Y ya hemos probado refuerzos, o sea, nosotros le denominamos unidad didáctica reforzada o unidad de programación reforzada al primer programa de desarrollo y a los refuerzos posteriores. Que vais incluyendo ahora. Que tú la condición física, en lugar de desarrollarlo en el primero o en el segundo trimestre, lo haces en el tercero. Bueno, pues pueden mandar programas individuales para el verano, pero que los chicos no pierdan lo que han ganado e incúlcales este concepto, porque es fundamental para que vayamos hacia arriba, ¿no? Y que no nos estanquemos. Y por último, las unidades didácticas irregulares, que son aquellas que no son ninguna de las tres anteriores, ¿no? Es decir, bueno, ni son de las tres anteriores ni son tradicionales, porque si no serían tradicionales. Yo puedo tener 2 sesiones al principio del trimestre, otras 2 sesiones al principio del siguiente trimestre y otras 2 sesiones al principio del tercer trimestre, y a esas 6 sesiones denominarlas unidad de programación X. ¿Y por qué están tan separadas en el tiempo? Pues, lógicamente tienen que tener una justificación. Una justificación, por ejemplo, yo puedo estar centrados o podemos estar centrados en mejorar la socialización de clase para tener un buen clima. Y claro, cuando vienen de verano, pues hace tiempo que no se ven. Si el grupo es nuevo porque es primer curso, a lo mejor vienen de colegios diferentes. Y tener más interacción social, tener desinhibición, tener contenidos más socializadores, podría ser interesante para que el resto del trimestre pudiera ser más beneficioso, ¿no? En cuanto al clima de aula. Pero es que cuando tenemos las vacaciones de Navidad, que son otros 20 días, es decir, por ponerte un ejemplo, pero podría ser también las últimas sesiones de cada semana, porque estamos aplicando al exterior todo lo que hemos... se pueden hacer muchas cosas. También se definen como irregulares aquellas que utilizan tiempos extracurriculares, como por ejemplo el recreo o colaboraciones con padres para fines de semana, etcétera. Hemos hecho algunas experiencias para que el recreo sean activos, más activos, metiendo las competiciones de un modelo de Sport Education. Hemos hecho varias cosas interesantes en este sentido también, y hay muchos objetivos que se pueden conseguir más fácilmente, que es la idea, con esta flexibilidad asignada al concepto antiguo de unidad didáctica y rompiéndolo un poco hacia estas nuevas tendencias. Creo que estamos consiguiendo cosas interesantes. Creo que esto nos hace avanzar en nuestra área, y la verdad es que los resultados, pues, por ejemplo, en las oposiciones, etcétera, han sido muy, muy buenos. Hemos tenido ya varios proyectos a nivel nacional y europeos con este concepto. Tenemos muchos artículos publicados ya en buenas revistas de primer cuartil, incluso ahora mismo van a salir 2, uno en la Journal of Teaching in Physical Education, una revista americana que suele moverse entre cuartil 1 y cuartil 2, y otras revistas del ámbito de la educación general, que se llama The Educational Research. Y tienen, o sea, tienen estructuras de este tipo. Y ya en el título lo ponemos. Antes publicábamos y lo explicábamos en el método. Yo ahora lo quiero meter en el título para que sigan proliferando un poco el conocimiento que se originó en aquel artículo teórico y que está demostrando tantos resultados prácticos beneficiosos respecto al método tradicional, ¿no? Jesús, menuda masterclass, ¿eh? Yo creo que para toda la gente que nos esté viendo, si no lo conocéis, por favor, tomar nota. Yo insisto que dejaré parte de la labor y de los artículos e investigaciones que ha llevado a cabo Jesús durante su trayectoria, y también esto que acabamos de abordar en el canal. Me parece súper interesante. Mira, Jesús, en confianza, yo esto a veces me da un poco de cosilla decirlo, pero es cierto que yo a lo largo, sobre todo te hablo como entrenador, y ahora que me he sumergido más estos años, a raíz también de haber estudiado ya en la UGR, de esta curiosidad tan enorme que me ha dado por la investigación, ya te decía que este mismo curso iba a hacer el máster, he ido descubriendo cuestiones que decía, anda, si esto lo hacía yo ya, si esto ya lo he descubierto, y esto viene a raíz de también mi forma de ser tan curioso, de ser reflexivo, de buscar, de preguntar, de compartir, de si hago algo más, oye, pues mira, lo siento, no sabía, ¿me puedes ayudar a mejorar esta práctica? Y yo creo que esos condicionantes son los que al final nos permiten mejorar nuestra praxis docente. Y para terminar, Jesús, sí, tú te has comentado, que me parece, lo de intermitente, por ejemplo, tú te has comentado,
yo incluso ya cuando planificaba, a ver, no lo hacía tan puro ni tan bien como tú lo has explicado, obviamente, si no ya lo hubiese escrito ya, pero sí te prometo que sí hacía cuestiones, hacía aproximaciones, sería la palabra. Yo ya empezaba ya, como digamos, a buscar esas otras opciones y a preguntarme el por qué yo hago esto de esta manera. ¿No sería mejor quizás de esta forma? Y que luego el propio alumnado también, Jesús o los jugadores, es que te dan un feedback del carajo. Sí que si tú les permites a ellos también quitar el miedo al error y que te permitirles que expresen cómo se sienten. Esto no quiere decir, como decimos, que es importante a partir de los intereses, que son importantes, pero es relevante escucharlo, porque nos da una información, como decía anteriormente, muy relevante para mejorar nuestras decisiones. Y en ese artículo que te hablaba, donde se publicaron estos modelos, se reconoce que muchas ideas de las que se plasman en el artículo vienen de la propia supervisión de la práctica. Nosotros hemos sido supervisores de prácticas en la facultad durante mucho tiempo y hemos estado en contacto con los colegios mucho tiempo, con los profesionales de a pie, y efectivamente algunas de estas cuestiones ya se hacían. Y lo único que hemos hecho ha sido ordenar ideas, buscarle otras aplicaciones, buscarle el sentido de por qué se hace así y es más efectivo que lo otro, y por tanto unirlo a teorías que ya existían y que efectivamente demuestran que eso es mejor, ¿no? Por tanto, se le ha dado un cuerpo a algo que ya existía y que ya los propios profesores eran los que estaban haciéndolo, ¿no? Pero es más clarificador tenerlos ya escritos sobre blanco y negro y ver aplicaciones claras y seguir profundizando, porque al final por ahí es por donde podemos seguir buscando cosas nuevas, ¿no? Pues si no, nos quedamos todavía en los niveles anteriores, de probar cosas, tal, de no decir, pero bueno. Y se agradece mucho lo que tú señalas, porque sé que cogéis, pero el que haya alguien, es que es tan importante esa supervisión, y el que sea capaz de coger todas las piezas del puzzle, ordenarlas, darle sentido y significado, bueno, bajo mi punto de vista es una labor nada sencilla, eso para empezar, porque son muchas horas ahí de pica a pie de observación y analizar, y luego también la facilidad con la que nosotros nos podemos encontrar ese producto acabado con el cual ya tener una mayor claridad a la hora, ¿no?, de utilizarlo o ponerlo en práctica en aquel contexto en el cual nos desarrollemos. Así es. Pues Jesús, suena aquí el pitido final del partido. Ha sido de verdad un placer tenerte aquí en el canal, escucharte. Ya sabes que te aprecio y te valoro muchísimo, igualmente, no solo ya como profesional, sino como persona. Y te agradezco. Yo creo honestamente que esta conversación le puede ser de gran utilidad, no solamente a profesores, yo creo que también al propio alumnado interesado y, por supuesto, a opositores, ¿no?, que estén pendientes ahí de conseguir una plaza para maestro o profesor de educación física. Así que, Jesús, si quieres te dejo estos minutos para que te despidas y, como te digo, un auténtico placer el haberte tenido aquí. Nada, pues gracias a ti por la oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Al final, es verdad que es un esfuerzo el que hacemos diariamente y durante muchos años para avanzar en todas estas cuestiones que estamos aquí comentando en breves minutos, pero quizá una de las cuestiones más importantes es que la gente lo sepa, ¿no? Y es verdad que hay muchos que sí lo conocen, sí lo saben y nos llaman, incluso de otros países y tal, que les interesa porque ven un avance importante en algunas de estas cuestiones, pero pues no dejan de estar escritas en inglés, en revistas que no son demasiado accesibles, donde quizá aplicaciones que tienen mucha transferencia, como la que decíamos antes, de formación de profesores, de oposiciones, etcétera, pues no lo hacen, no se hace esto en academias, en preparadores y tal, no cogen esta información, y yo lo veo tan claro la transferencia que a mí me parece muy importante. Y tenemos un efecto muy interesante y muy positivo, ¿no?, llegando a la excelencia, ¿no?, porque al final todo este mundo de la enseñanza, ya sean oposiciones o bien en el futuro profesional, pues es complejo, y rayar en la excelencia, obtener los mejores resultados y motivarse al final por la propia práctica conlleva hacer cosas nuevas. Si no las haces, te vas cayendo un poco en la monotonía y en las fases que ya están determinadas, ¿no?, en los docentes desde hace mucho tiempo. Así que nada, animar a todo el que esté escuchando a que ponga en práctica estas cuestiones y que me contacte el que quiera para poder profundizar en cualquiera de estas cuestiones. Y gracias a ti, Antonio Iván, sobre todo por la oportunidad.
Un placer, Jesús, como te decía, y nada más, insisto nuevamente, en la caja de descripción veis toda la información, como os decía anteriormente, y nada más, llegamos aquí al final de esta magnífica charla aquí en compañía de Jesús Viciana, y si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Jesús, cuídate mucho y un abrazo enorme. Abrazos a todos. Chao.